Vamos a abrir entonces las Biblias en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios que dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Este pasaje nos está hablando de la venida de Cristo. Sabemos que habla de Él porque el último versículo, que es la conclusión de esta historia que se está dando, es una ilustración a modo de que hay una boda, hay un esposo que está viniendo para celebrar, y entonces ese esposo llega y se meten dentro al convite, pero algunos se quedan afuera y no pueden entrar. Y la advertencia entonces final dice: «Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Entonces esta historia nos está hablando de esa venida del Hijo del Hombre. Sabemos que el esposo que está viniendo es el Señor Jesucristo. El pastor, el domingo pasado, nos habló de la primera venida de Cristo. Hoy vamos a hablar de su segunda venida. Y el Señor Jesucristo, en su primera venida, Él tenía que venir porque había que hacer una obra para que el hombre pudiese tener salvación. El hombre está perdido en sus pecados, dice la palabra de Dios, y no tiene cómo solucionar su problema. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo, primeramente para que pudiera cumplir su ley, porque ninguno de los hombres es capaz de cumplir la ley de Dios. Y en segundo lugar, tenía que morir por los pecados. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. No hay otra manera de solucionar el pecado. Cuando en el jardín del Edén, allá en el principio de todo, Dios le dio a Adán y a Eva una serie de mandamientos. Le dijo que el día que desobedecieran, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. Y lo primero que les pasó cuando desobedecieron murió su relación con Dios, pero también murieron físicamente. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso Cristo tuvo que venir y hacer su primera venida, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para el hombre, para que pueda solucionar y solventar su problema. Pero no solo que vino a cumplir la ley de Dios, no solo que vino a morir por el pecado, sino que tuvo el poder de resucitar de la muerte y vencer la muerte. Y esa es la garantía de que nosotros un día tendremos vida eterna. Podremos disfrutar de la salvación de Dios y del perdón de sus pecados, y podemos disfrutar de esa vida eterna por la obra de Cristo que Él hizo en su primera venida. Y cuando Él vuelva por segunda vez, entonces regresará a llevar a aquellos que
han comprendido este mensaje. Han entendido que son pecadores, que hay pecado en su vida, que están separados de Dios, comprenden su condición de pecadores, pero entonces depositan su fe en Jesucristo. Creen que Jesucristo y solo Él puede dar salvación al problema que el hombre tiene, que es el pecado y la separación que tiene con Dios. Y hoy vamos a hablar de este punto, la segunda venida de Cristo. Este mensaje de que un día habrá un juicio, de que un día los hombres van a volver a resucitar, es muy antiguo. Y la reacción que el hombre tiene a este mensaje, hay muchas reacciones diferentes. Y a veces pensamos que solo en estos días hay reacciones de burla y reacciones reacias hacia el mensaje de la resurrección, hacia el mensaje de la segunda venida de Cristo, hacia el mensaje de un juicio final. Pero eso no es así. Nosotros leíamos en Daniel que Daniel ya, como 600 años antes de Cristo, él ya nos hablaba de que un día las personas se van a levantar, unas para vida eterna y otras para juicio y condenación y confusión perpetua. Ya Daniel nos contaba eso en la propia palabra de Dios. Yo no sé si recordarán, seguro que no, pero hace un año atrás, Rafa recién estaba hablando que el año pasado tuvimos en este mes la sección de mensajes evangelísticos, los domingos. Y yo prediqué el año pasado. Y prediqué acerca de un mensaje que el apóstol Pablo predicó en Grecia, en Atenas. Yo voy a ir allí, si quieren me pueden acompañar, voy a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Pablo está allí en Atenas y él se encontró en esa ciudad que había un montón de altares y había un montón de imágenes y un montón de estatuas y que la gente adoraba a un montones de dioses y montones de muchísimas cosas. Y él incluso se encontró un altar que decía al Dios no conocido. Y a ese Dios, dice Pablo, es al que yo quiero predicarles, al Dios que ustedes no conocen, que es el Dios que creó los cielos, la tierra. Y él les enseña que no está bien adorar a Dios por medio de imágenes, pensando que por hacer una estatua de oro, de piedra, así se puede llegar a Dios. Y entonces dice que Dios pasa por alto ese tiempo de ignorancia y entonces manda algo. En Hechos 17, voy a leer el versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que Dios mandaba. Ya el apóstol Pablo, hace 2000 años atrás casi, predicaba esto, que el hombre tiene que arrepentirse. Lo que Dios manda, dice, y se lo manda a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios dice que no hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y un poquito más adelante, estoy hablando, eso se encuentra en Romanos, capítulo 3, y el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por eso el mensaje de Pablo dice: Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Pero por qué razón hay que hacer eso? ¿Por qué el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados? El versículo siguiente lo dice. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el Señor Jesucristo, el único que se ha levantado de los muertos y ha triunfado sobre la muerte para siempre. Es el Señor Jesús. Y dice que por esa razón, porque un día Dios va a juzgar al mundo, pero lo va a hacer con justicia. No con la justicia de los hombres, sino con su justicia, una justicia santa. Nadie se va a escapar allí. A veces hay juicios que las personas escapan, ¿no?
pero según si tienen mucho dinero y le echan una coima al juez, a veces se escapan, pero ese día será un juicio justo. El que sea culpable va a ser culpable. No van a haber coimas, no van a haber saltos, no van a haber callejones por debajo para escapar de ese juicio. Ese día todos vamos a ser juzgados con un justo juicio. Y el que nos va a juzgar dice que va a ser aquel que se levantó de los muertos y que Dios ha dado testimonio de eso. Por esa razón, el hombre necesita arrepentirse. Y sigue diciendo Pablo, nos cuenta cuál fue la reacción que las personas tuvieron ante ese mensaje. El siguiente versículo dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué empezaron a hacer? Dice, unos se burlaban y otros decían, dice, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Unos empezaron a hacer burla y otros no daban importancia al tema. Entonces, cuando nosotros predicamos este mensaje al día de hoy, a veces pensamos, bueno, es que la gente de este tiempo, tal y cual. No. Pablo hace 2000 años atrás ya tenía el mismo problema. El hombre no quiere arreglar cuentas con Dios. Y encontramos que cuando presentamos el Evangelio de Dios y presentamos la doctrina o este tema de la resurrección, del juicio final y de la segunda venida de Cristo, a veces la gente se burla. Hay otros que no quieren darle importancia e incluso, como leíamos en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, algunos incluso distorsionan el mensaje, eran falsos maestros que torcían el mensaje y decían que, no, dice, eso no va a pasar. Dice, si desde el día de la creación hasta nuestros tiempos, dice, ¿qué ha cambiado? ¿Algo ha sucedido? Dice, no. Y dice, no, dice, eso no es así. Dice, y ellos ignoran voluntariamente que cambian el mensaje de Dios, ignoran voluntariamente y desechan toda la evidencia que hay de Dios, de la creación, incluso del diluvio. El diluvio da testimonio, tanto como histórico como arqueológico, de toda una evidencia que Dios nos presenta para poder creer en Él. Incluso la ciencia, la arqueología, la geología, todo da testimonio de la obra de Dios. Pero ellos voluntariamente desechan todo eso y prefieren creer otra cosa. Y dicen que no viene. Y el mensaje que Pedro nos da ahí dice, no es así. Dice, no es que Dios se esté tardando. Voy a leer algunos versículos que tenemos ahí para no decirlos equivocadamente. En Pedro, segunda de Pedro 3, el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Algunos la tienen por tardanza. Dice, pero Él no es que esté retardándose. ¿Cuál es el propósito? Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito, que el hombre tiene que arrepentirse. Y dice otra vez, un poquito más abajo, en el versículo 15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios es paciente con el hombre. Por eso, quizás hubiera podido venir hace ya 2000 años atrás, pero es paciente con el hombre. Su misericordia sigue extendiendo su mano para que el hombre se arrepienta. Este mensaje causa muchas reacciones. Algunos se burlan, otros les da igual, otros incluso dicen que eso no va a ser cierto. Pero hay otros que están esperando al Señor Jesucristo. Y están buscando de Dios. Y ahora vamos a ir al pasaje que a nosotros nos compete esta mañana. Ahí encontramos una historia que el Señor Jesucristo enseñando acerca de su segunda venida, de lo que va a ser el reino de los cielos, dice, es semejante a una historia de bodas. ¿No? El título de este mensaje es
nos vamos de boda. Tenemos una boda. Y hay gente que está buscando. Pero nosotros notamos ahí en esa historia dos grupos. Habían unos que eran prudentes, pero otros eran insensatos. Y en la historia esta es interesante porque en la cultura judía es muy diferente a como nosotros hacemos. Al día de hoy, y en nuestras culturas, la que viene es la novia, ¿no? Está todo el mundo en la iglesia esperando y la novia tiene que llegar. Y no comienza hasta que... Pero en la cultura judía era al revés. El novio salía de su casa, que era la casa de su padre, y iba a la casa de la novia, recogía a la novia, volvían a la casa, se casaban, y entonces, y él iba con sus amigos, iba con sus padres, traían a la novia, y entonces iban al lugar de bodas. Y entonces allí estaban las amigas de la novia esperando que llegara el novio, el esposo, junto con su nueva esposa. Bueno, con su esposa, que era, es nueva porque era novia antes y ahora es esposa. Y está llegando, no estoy hablando de estas modernidades de ahora, ¿no? Y llega. Y entonces ahí están. Y por eso encontramos que es el que está viniendo es el esposo y no la novia, como estamos acostumbrados nosotros. Y parece entonces que la espera se hizo un poquito larga. Yo no sé, acá en España no es común, pero en el Uruguay es tremendo. Yo he estado en bodas que hemos llegado a estar 2 horas esperando a la novia. Cuando la novia llegaba, la gente estaba con el hocico por el suelo, casi. Estaban hartos de esperar. Y en esta historia pasa algo parecido. El novio se demora un poco, se retrasa. ¿Y qué pasó? Las personas que están esperando, las doncellas, ahí las vírgenes, las muchachas, dice que llegó a la medianoche probablemente, todo un día, aquellos que trabajan, que pasa todo un día, que se levantan temprano, ya cuando llegan las 10 de la noche ya empiezan los ojos a cerrarse, ¿no? Y el novio llegó a la medianoche y dice que el sueño las venció y se durmieron. Pero se escucha una voz, aquí está el esposo, salid a recibirle. Y entonces las muchachas salen. Pero ¿qué pasa en la escena ahí? Dice que hay un grupo que estaba preparada. Las chicas se habían preparado, tenían sus lámparas, pero tenían aceite para esas lámparas. Pero habían otras que no tenían. Solo tenían lámparas, pero no tenían lo que hace arder, lo que hace alumbrar esas lámparas, el aceite. Y entonces ellos piden ayuda, dicen, no, eso es una cuestión vuestra. Vosotras tenéis que solucionar eso. Dice, dice, a los que se dedican a vender el aceite. Y entonces se van a buscar, pero llega el novio. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas con el esposo. Y las otras se quedaron fuera. Y luego llegan y empiezan a llamar, Señor, Señor. Pero el Señor dice, no os conozco. Y en esta historia quiero que veamos algunas aplicaciones y verdades que esta porción de la palabra de Dios nos enseña. Y lo primero que encontramos en esta historia es que aquí hay 2 grupos de personas que están esperando al Señor. Creen en la venida del Señor, creen en el Señor, incluso le llaman Señor. Las otras que no pudieron entrar le llaman Señor también al esposo cuando están tratando de entrar. Tienen lámparas, están esperando la venida, pero no entran. Y eso nos enseña algo. Que por más que quizás estamos tratando de tener una relación con Dios, quizás estamos viniendo a la iglesia, quizás estamos yendo a alguna célula, algún grupo que se realizan en las casas de reuniones que a veces se hacen, estamos haciendo algún discipulado, creemos en Dios,
eso no es suficiente, por lo que el pasaje nos enseña. No es suficiente para poder entrar a las bodas con el novio. Santiago nos enseña algo importante en su carta. Y yo sé que muchos conocen ese pasaje y lo pueden recitar conmigo. Santiago nos dice así, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Y qué sigue diciendo? Los demonios también creen y tiemblan. Algunos creyentes no tiemblan, pero los demonios sí. Los demonios no solo creen en Dios, sino que tiemblan. Pero no solo eso. Hay una historia de un endemoniado que fue sanado, y cuando Jesús se presenta allí, los demonios, dice que se llamaban legión porque eran un montón. Dicen así, le dicen a Jesús, dice, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos también creen en la venida de Cristo. Y estaban diciendo, madre mía, no solo que nos va a atormentar en el día del juicio, dice, sino que has venido ahora a atormentarnos antes de tiempo. Cuidado, porque los demonios creen en la venida de Cristo, creen en el juicio final, tiemblan ante eso y creen en Dios. Este pasaje nos enseña que por estar viniendo a la iglesia, por estar buscando de Dios, por creer en Dios, no es suficiente. No es suficiente. Otra cosa que encontramos en esta historia es que para tener una relación con el esposo, nadie puede hacer nada por ti. Es algo personal tuyo y mío. Cuando estas muchachas que dice que eran insensatas, porque no estaban preparadas, porque no tenían lo que tenían que tener, no tenían aceite para sus lámparas, le piden ayuda a otras personas. Y las otras muchachas le dicen, no, dice, tenéis que ir en donde se consigue el aceite. Ir allí. Muchas veces nuestra reacción es que alguna otra cosa, alguien puede echarnos una mano para poder estar en el reino de Dios. Alguien puede echarnos una mano para poder estar en las bodas del Cordero, en las bodas del Hijo de Dios. Y nadie puede echarnos una mano. Bueno, hay uno, el novio. Pero ninguno de los que está esperando ese día puede echarnos una mano. Si piensas que porque tu padre te bautizó cuando tenías 8 o 9 o 10 días o un mes, si crees que eso te echa una mano o estás esperando que eso pueda echarte una mano, no. Hay una decisión que tiene que hacer la persona. Si estás pensando que, bueno, el día que me muera, pues bueno, mi familia pues puede pagar por una misa y hacer unas oraciones y pues me sacan de allí, del lugar de tormento y ya está. Es tu responsabilidad estar preparado. Es tu responsabilidad que esa lámpara tuya esté ardiendo. No es de los que están a tu lado. No, nadie puede hacer nada por ti. Si estás pensando que después de muerto alguien puede hacer algo, no hay nada para hacer. El escritor de Hebreos, en la carta que escribe a los Hebreos en el capítulo 9, el versículo 25, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Si te vas y no tienes tu vida arreglada con Dios, lo siguiente que te toca es el juicio. Nadie puede hacer nada
para solucionarlo. Es tu responsabilidad. Tenemos una historia en la palabra de Dios de dos personas que se murieron. Un rico y un mendigo. Y uno fue, dice, a un lugar de tormento y el otro estaba en el seno de Abraham. Y el que estaba en el lugar de tormento quería que el otro que estaba en el otro lugar intercediera por él, hiciese algo por él, que fuera a llevarle un poco de agua porque estaba totalmente atormentado en una llama y no podía. Y le dice, no, dice, nadie puede pasar ni de acá para acá, de acá para allá ni de allá para acá. Bueno, entonces si no se puede hacer eso, pues manda a alguien de aquí, dice, a que pueda ir a la tierra a predicarle a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. Dice, no. Dice, tienen que escuchar la palabra de Dios. Dice, porque aunque se produzca este milagro, dice, si no escuchan la palabra de Dios, el mensaje de Dios, entonces no hay nada para hacer. Nadie puede hacer nada por ti. Otra cosa que encontramos acá, en esta historia que Jesús quiere enseñarnos, es: o vas al sitio correcto y a la persona correcta, o no vas a encontrar lo que necesitas. Las muchachas que están preparadas con sus lámparas y su aceite, le dicen a estas otras chicas, les dice así en el versículo 9. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Id más bien a los que venden. Porque el aceite que necesitaban no lo podían comprar, no iban a ir a una carpintería a buscar aceite, a un carpintero, no iban a ir a una carnicería. No iban a ir no podían a cualquier lugar. Id más bien, ¿a quiénes? A los que lo venden. Al sitio indicado. Si estás buscando a Dios y estás haciéndolo bien, como dice Santiago, si crees en Dios, crees que es uno, bien haces. Si estás buscando a Dios, has venido a esta reunión, o estás siguiendo por internet predicaciones, haces bien. Pero tienes que ir al sitio, a la persona indicada para tener tu salvación. ¿Y cuál es el sitio indicado? ¿Cuál es la persona indicada para tu salvación? Según la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando Dios juzgue al mundo, lo va a hacer por Cristo. Entonces, necesitamos ir a Cristo. Y necesitamos ir a la cruz de Cristo. Decíamos al principio que Dios envió a su Hijo en su primera venida para que Él pudiera pagar, morir en la cruz y pagar los pecados de los pecadores que se arrepienten de sus pecados y comprenden que solo el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar sus pecados. Dice Juan en su primera carta, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa que pueda limpiar nuestros pecados. Según la palabra de Dios, es su sacrificio. ¿Por quién murió? O ¿quién fue el que murió, mejor dicho, para poder limpiar los pecados del pecador? No fue Mahoma. Mahoma no murió por los pecados de los pecadores. Confucio no murió por los pecados de los pecadores. Alá no murió por los pecados de los pecadores. En los grupos que se denominan cristianos, que hay muchos, los papas de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica, no murieron por los pecados de los pecadores. Los pastores de las iglesias evangélicas no murieron por los pecados de los pecadores.
ni otros grupos, los que fundaron los Testigos de Jehová, los que fundaron los mormones, que se denominan cristianos, ninguno de ellos murió por los pecados de los pecadores. Fue Cristo el que hizo esa obra. Si estás tratando de tener una relación con Cristo, y haces bien, y estás esperando la venida de Cristo, haces bien, pero necesitas ir a comprar ese aceite y estar preparado con el aceite que venden, los que venden ese aceite. Tienes que ir al lugar correcto, tienes que ir a la persona correcta, y ese es Cristo. No hay nada fuera de Cristo que pueda darte la salvación. Me gustaría leer un pasaje que se encuentra en Efesios, en la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Efesios 5, voy a leer del versículo 8 en adelante algunos versículos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo está enseñando acá a esta iglesia de Éfeso que aquel que está tratando de andar en Cristo tiene que alumbrar, tiene que ser luz. Dice, porque en otro tiempo fue tinieblas, pero ahora es luz, es un hijo de luz. Dice, andad como hijos de luz. Y que no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Y termina diciendo los últimos dos versículos que leíamos. Bueno, y los últimos tres dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como insensatos, sino como sabios o como prudentes. En la historia que nosotros estamos viendo, encontramos ahí a dos grupos, unas muchachas que eran insensatas y otras que eran prudentes. Y según el pasaje que acabamos de leer, aquellos que su vida no alumbra, que andan en tinieblas, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Puedes tener una lámpara, pero si la lámpara no tiene aceite, no funciona, porque no es la lámpara en sí la que da luz. La lámpara no vale para nada. Estas muchachas que no tenían aceite en las lámparas, que estaban vacías, se quedaron fuera. No entraron a las bodas del Cordero. ¿Quiénes entraron? Aquellas que tenían el aceite. Aquellos que no alumbra, que su vida no alumbra. En el pasaje que leíamos, dice, no seáis así de insensatos.
Si en otro tiempo erais tinieblas, ahora tenéis que ser luz. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Si eres un hijo de Dios, o dices ser un hijo de Dios, o decimos que somos hijos de Dios, si estamos esperando a Cristo, como esos dos grupos que tenemos ahí, si estamos tratando de tener una relación con Dios, si estamos buscando de Dios, pero nuestra vida no alumbra, quizás es que, ¿qué le pasó a la lámpara? Necesita la persona ir a los que venden el aceite. Tienen que ir al lugar, a la persona correcta, ir a Cristo y encontrar en Cristo la salvación y andar en Cristo como Cristo espera. Eso que leíamos en Efesios dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la encontramos? ¿Qué le dio Dios al hombre para que sepa lo que el hombre necesita hacer? Le dio un mensaje y ese mensaje lo hizo escribir en la palabra de Dios. Y con esto voy a terminar. Es interesante porque estas muchachas que tenían una lámpara que no tenía aceite, porque no habían ido a donde tenían que conseguirlo, eran insensatas. No alumbraba su lámpara, y cuando llegó el novio no pudieron entrar a las bodas. Dios tiene tiempo. Dice que, como leíamos en Pedro, dice que la paciencia del Señor, Él no viene, pero va a venir. No ha venido y no viene todavía, porque está esperando que los hombres se arrepientan. Pero va a venir, va a llegar. Y Dios tiene paciencia y tiene un tiempo, pero ese tiempo va a terminar. Estas muchachas se equivocaron en no estar preparadas. Y vino el esposo. Y se quedaron afuera. Y luego querían entrar. Pero no pudieron. No pudieron entrar. ¿Y cuál fue la exclamación que ellas hicieron? Señor, Señor, ábrenos. Creían en el Señor, creían que venía, le llaman a Jesús de Señor, pero no es suficiente. Jesús, en este mismo evangelio, en el evangelio de Mateo, en otro momento, casi al comienzo de su ministerio, en el capítulo 7 de Mateo, Jesús hace una historia muy parecida a esta que nosotros estamos haciendo, que estamos leyendo, estamos analizando. Dice que en aquel día, voy a leerlo así, Mateo 7, del versículo 21 al versículo 23. Voy a leer esos 3 versículos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Decía Pablo a los Efesios. Jesús, enseñando acá, en este sermón, el sermón del monte, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que camina en los mandamientos de Dios. Aquel que cree que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Aquel que decide obedecer a Dios. Porque no por lo que él hace, sino porque hace lo que Dios quiere que haga. Dice, esos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y entonces van a empezar a recitar todo lo que ellos hicieron. El problema es que ellos hicieron. ¿Hicieron qué? Hicieron en el nombre de Jesús, dice que milagros,
señales, un montón de cosas. Hicieron ellos. Pero les faltó una cosa. No hicieron la voluntad del Padre. Porque el que entra en el reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre. No el que hace cosas en el nombre de Dios. Ese no entra. Aunque estés esperando, y este es el mensaje que queremos dejar en esta mañana. Este mensaje en el que Jesús presenta el Evangelio para que las personas puedan entrar en el reino de Dios y puedan entrar en las bodas del Hijo de Dios y puedan tener una relación con Dios. Está dirigido a personas que creen en Dios. Están esperando a Dios. Están buscando de Dios. Pero es necesario hacerlo como Dios quiere que se haga. No alcanza con hacer lo que a mí me parece. Tiene que ser lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice en su palabra que todo aquel que cree en Jesucristo como el Salvador de su vida y que solo la obra de Jesús puede perdonar sus pecados si se arrepiente y que le sigue y anda con él, ese es el que entra en el reino de los cielos. Muchos simplemente creen y buscan a su manera, pero no es suficiente. Dios quiere que este mensaje de esta mañana, la reacción que cause en nosotros, no sea como la que causó en Atenas. Vaya tonterías que está diciendo este hombre desde ahí arriba. Y empiezan a burlarse. O decir, bueno, eso ya en otro momento escucharemos, no le damos importancia. O como decir, bueno, eso no va a pasar, porque Dios todavía no ha venido y desde la creación del mundo acá no sucede nada. O, como pasa en esa historia, que están, pero no están. Están, pero no están. Creen que por sus obras pueden llegar a hacer algo. Creen que por venir a la iglesia o por creer en Dios van a llegar a algo. Si realmente quieres entrar a las bodas del Cordero, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro estado de pecado. Y reconocer que solo Cristo y su obra puede limpiar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si realmente eso sucede en tu vida y eres un hijo de Dios, no vas a ser un insensato, porque no vas a andar en tinieblas. Tu vida tiene que alumbrar, y va a alumbrar. Porque el fruto del Espíritu es, dice Pablo allí, en toda justicia, en toda bondad, justicia y verdad. Si creemos en Dios, necesitamos alumbrar. Si tu lámpara no alumbra, entonces ve a los que venden aceite. Consíguelo y tu lámpara va a alumbrar. Y cuando el novio llegue, entrarás a las bodas del Cordero. Entrarás, porque tu lámpara estará alumbrando. Y nadie sabe cuándo va a venir, dice. Nadie sabe. Así que lo que Jesús trata de enseñarnos es que nos preparemos, porque en cualquier momento puede llegar. Han pasado más de 2000 años. Igual pasan 2000 más. Pero igual viene esta tarde. O esta noche. O está dentro de un rato. El Señor nos manda a prepararnos. Si realmente queremos entrar a las bodas del Cordero, preparémonos para entrar allí, con la lámpara alumbrando. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque encontramos en ella la verdad de que un día el Señor Jesucristo volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, y lo hará con un juicio justo. Gracias te damos porque vino una vez, vino a pagar el precio del pecado con su muerte, con su vida,
pero también a dar esperanza por medio de su resurrección. Y te damos las gracias, Señor, porque por medio de Él, y solo por Él, tenemos la vida eterna. Te damos gracias porque por medio de Él podemos llenar las lámparas y alumbrar y estar preparados para aquel día, no por nosotros, sino porque por el aceite que los que venden dan. Gracias, Dios, porque por medio de ti podemos obtener aceite para que nuestras vidas ardan y alumbren y no vivamos en condenación y en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Padre. Gracias te damos y te pedimos que tu palabra pueda alumbrar los corazones de las personas que te están buscando, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.